Padecimientos, con mayor frecuencia se observan en urgencias. La pérdida de neumonía es una prolongación del ciego, una prolongación inicial del colon, que tiene una longitud entre 1 centímetro y 25 centímetros. La mayor frecuencia es de 10 centímetros, pero puede ser chiquitita o largota. Yo recuerdo me he tocado un caso donde la apéndice estaba pegada a la aorta. Es una apéndice largota, pero estaba en la aorta. Imagínense, me pusieron la palita yo con un tijerazo. Imagínense una molestia. Se implanta en el borde inferior del ciego a 3 centímetros de la válvula ileocecal. Su base se localiza en la unión de las 3 tenías del colon. Ya vimos en la anatomía, el colon tiene 3 tenías. El cuerpo y la punta pueden ocupar diversas localizaciones, que puede ser retrocecal, subcecal, preilial, posilial o pélvica. Son diferentes posiciones en donde el apéndice se puede localizar. Se refiere que la mayor frecuencia está localizada a nivel retrocecal. Sin embargo, en todos los años que tengo de cirujano, yo lo que he visto más con más frecuencia son las preiliares y las de localización pélvica. Por supuesto que he visto muchos retrocecales también, pero no como se menciona en los libros, que a veces la retrocecal es la más frecuente. Ya vimos en la anatomía las arterias que irrigan esta zona, la ileocólica. Una de las ramas que se desprenden es la appendicular, y está la arteria cólica inferior derecha, la ileocólica posterior, la arteria appendicular que pone en el borde del mesenterio, y es la que va a dar el fluido sanguíneo a la apéndice. La vena ileocólica y la vena mesentérica superior son las que llevan los arterias del retorno, y los vasos linfáticos delgados atraviesan el mesopéndice para drenar en los ganglios ileocecales. El mesopéndice puede ser ancho, puede ser muy angostito o puede ser bastante amplio. Aquí tenemos la válvula ileocecal. A ver, no sé si el cursor, ¿se ve el cursor? No. Bueno, ahí tenemos. Ahí tenemos los labios ilocecales que conforman la desembocadura del orificio iliar. Es la válvula ileocecal. Se ve el orificio también apendicular. Entonces ven ustedes cómo está en íntimo contacto el orificio apendicular, o sea, la entrada o salida de las peces a través de ese orificio. Y los problemas inflamatorios del ciego van a afectar inmediatamente a la mucosa appendicular. De manera que cuando existen problemas de colonopatía inflamatoria, existen problemas, pueden existir problemas apendiculares por continuidad. Ahora bien, vamos a ver todo eso. Sobre la etiología de la piel, deben mencionar en alguna ocasión que la obliteración de la luz appendicular es un hecho primordial. Si se está, normalmente está circulando materia fecal, pero si por alguna razón se obstruye la salida, esto va a ser el inicio de un proceso inflamatorio que va a terminar en la apendicitis. El orificio appendicular redondeado se encuentra limitado por un repliegue mucoso, como vimos hace rato. La válvula de Carnage, de 3 a 5 milímetros de diámetro. Otro estrechamiento lo constituye la válvula de Maniga, situada en el conducto appendicular. Aquí está señalado la válvula de Maniga en la apéndice. Que me da.
Y dada la estrechez, la obstrucción puede verse o puede presentarse o deberse a distintas causas, por ejemplo, materia fecal, la cual si se seca mucho va a formar coprolitos, que son las verdaderas piedras de materia fecal, cuando existe abundante moco o cuerpos extraños. Como semillas de chile, las semillitas de las tunas, los espermatozoides, ¿sí? ¿Cómo? ¿Quién habló por ahí? ¿Quién habló por ahí? ¿Quién habló? No sean cobardes. ¿Quién habló? Dijo agua de coco. ¿No dijo eso? Levante la mano, ¿quién habló? ¿Qué tiene de malo, hombre? ¿Malo? Es lo que están haciendo. Que hayan hablado y se queden callados. Son los que tiran la piedra y esconden la mano. No dijeron nada malo. Malo la acción que están haciendo ahorita. ¿Qué haya sido? Es un cobarde. ¿Sí? Porque no dice lo que dijo. Es un cobarde, vil cobarde. ¿Sí? El crecimiento de los ganglios linfáticos también puede ocasionar la obstrucción de la película o bien los tumores. La apendicitis aguda es la causa más frecuente de dolor abdominal agudo. Ya hemos comentado, paciente que le llegue con dolor abdominal es quirúrgico hasta demostrar lo contrario. ¿Cómo lo van a hacer? Buscando signos de irritación peritoneal. ¿No los tiene? Ok, vaya a estudiarlo. Sí tiene, hay que operarlo. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero hay que operarlo. Conforme va a ser interrogatorio, la exploración, ya irán poniéndole apellido. Abdomen agudo de origen peritoneal secundario A, colecistitis, apendicitis, secundaria secundaria, en fin. Representa el 47.8% de los ingresos quirúrgicos en los servicios de urgencias. Fíjense, casi la mitad de los pacientes que se presentan por dolor abdominal cursan con una apendicitis aguda. Por eso, en sus servicios sociales, ustedes lo que tienen que hacer es detectar si el paciente tiene resolución quirúrgica o no. Si la tienen y no saben de qué origen es, mándenlo al hospital más cercano o a donde les corresponde mandarlo, o si es privado, a un cirujano con diagnóstico de apendicitis aguda. Es menos frecuente que se puedan equivocar. Lo importante es que ustedes están detectando que ese paciente se tiene que operar. Los problemas surgen cuando un paciente es quirúrgico y empiezan a darle tratamiento para colitis, entre comillas. Entonces lo único que hacen es dilatar el inicio del tratamiento quirúrgico. Ustedes van a cumplir con su función en el momento en que se detecte el problema quirúrgico y lo canalicen al cirujano. Cualquier edad y sexo puede presentar apendicitis aguda. En el hombre, 1.25 a 1 en relación a la mujer, es un poco más frecuente en el hombre que en la mujer. La edad promedio es de 27 años. La moda en población de 12 a 106 años, en promedio 19 años. Se puede presentar en niños de 2, 3 años hasta ancianos de 5 o 10 años, ¿sí? O más si es que viven. Entonces, a cualquier edad se puede presentar. Más frecuente en los jóvenes.
Se analizaron 8.732 casos en relación a la certeza diagnóstica preoperatoria en la apendicitis aguda no perforada y fue del 91.48% y en la apendicitis aguda perforada 71.57%. Entonces es como los diagnósticos no andan tan mal, porque un alto porcentaje de apendicitis no perforada se hizo en un 91% antes de operarse al paciente, un diagnóstico preoperatorio. Y el diagnóstico ya con complicaciones ya perforado, entonces ya se hizo más, en menos porcentaje, en un 71%. Otro estudio de 63.707 casos mostró que el 84.5% presentó apendicitis aguda y 25.85% de perforada, y un 15.5% no mostró alteración apendicular, es decir, fueron laparotomías blancas. Se operó al paciente sin tener apendicitis aguda, a eso se le llama laparotomía blanca, pero clínicamente tenía datos de apendicitis. O sea, hay pacientes que se pueden confundir. Es preferible operar a un paciente que no tenga apendicitis pero que tiene manifestaciones, a no operar a un paciente que tiene manifestaciones y dejarlo ir porque va a regresar complicado. Esto lo dice la generalidad de los libros. Yo siempre he dicho que debemos evitar esto. El cirujano debe ser más minucioso y no tiene por qué operar laparotomías blancas. Bueno, esto no lo digo yo porque la mayor parte de los cirujanos opina diferente. Y en los libros está que se vale un 1 o 2% de laparotomías blancas. Yo no estoy de acuerdo, yo digo, porque si hago lo correcto, si diagnostico bien, si tengo la seguridad de que estos apendicitis no pueden ir apendicitis. Nunca he operado una apendicitis en una laparotomía blanca, jamás. Y tampoco he dejado pacientes sin operar. Yo no sé por qué razón se permite que se hagan laparotomías blancas. No sé, yo soy muy exigente en eso. Hay que valorar minuciosamente a los pacientes. En la última revisión de 12.000 casos de apendicitis aguda que se realizó en el servicio de urgencia del Hospital General en la Ciudad de México, 6.874 casos que representan el 57.28% fueron no perforados y 5.126 que representan el 42.72% fueron perforados. Entonces ustedes como prácticamente la mitad y mitad se operan en condiciones de no perforación y de perforación. A veces el paciente llegó oportunamente sin estar perforado. Yo lo he visto aquí. Se da de alta, pero no hacen el diagnóstico de apendicitis. Tiene una gastroenteritis. El paciente ni tiene vómito. ¿De dónde lo de gastroenteritis? Recuerden ustedes que si no hay vómito, pues no es gastroenteritis. Si hay diarrea, pues es una enterocolitis. Entonces, esos pacientes se están dando de alta sin diagnóstico de certeza. Obviamente, después regresan ya complicados y perforados. Y el otro porcentaje es porque el paciente anduvo por ahí rodando y ya llegó al hospital perforado. Ya llegó así. Pero también hay sus casos que llegan oportunamente al hospital y los dan de alta. Y entonces ya cuando regresan, pues ya están perforados. Esto por qué se plantea, para que se vea la importancia que tiene este padecimiento cuando no se detecta a tiempo, porque luego crea complicaciones muy severas. ¿Cuáles son los factores para que se produzca una apendicitis aguda?
Los hay genéticos, anatómicos, dietéticos, infecciosos, parasitarios, inmunológicos, neoplásicos. Pero el principal es la obliteración de la luz appendicular. Esta es la principal causa, independientemente de que existen otras causas. Cuando se obstruye la luz appendicular, ahí se inicia el proceso inflamatorio. Ahí tenemos un fecalito que si tapa la luz appendicular, eso va a ser el inicio del proceso inflamatorio. Entonces, esta obstrucción es un proceso primordial. El orificio appendicular redondeado se encuentra limitado por un repliegue mucoso, que es la válvula de Gerlach de 3 a 5 milímetros de diámetro, y otro estrechamiento lo constituye la válvula de Maniga, situada en el conducto appendicular. Aquí vemos en la imagen, a ver, ¿se ve el cursor? No. Bueno, ahí donde desemboca la válvula ileocecal, ahí tenemos la válvula ileocecal, y ustedes ven más o menos en el tercio medio del apéndice, se ve un plieguecito ahí, que es la válvula de Maniga, que viene a ocasionar cierto estrechamiento a nivel appendicular. Entre las cepas anaeróbicas que predominan son los bacteroides frágiles, como patógenos que se presentan con mayor frecuencia, seguido de cocos gram positivos. Y entre las cepas aerobias está el E. coli, es la más común, seguida de Klebsiella, Proteus y Pseudomonas. Por esa razón, cuando se encuentra perforación appendicular, hay que cubrir triple esquema: gram positivos, gram negativos y anaerobios. Desde el punto de vista fisiopatológico, el apéndice tiene las mismas 4 capas del tubo digestivo: serosa, muscular, submucosa y mucosa. La alimentación baja en fibra y alta en carbohidratos aumenta la presión en el ciego por exceso de gas. Recuerden ustedes que el pan y los carbohidratos en general van a aumentar la producción de gas en el intestino. Si a esto le agregamos la baja ingesta de verduras que contienen fibra, eso va a hacer que aumente la presión a nivel del colon. Ya lo vimos en los divertículos. Una de las causas de que se ponen los divertículos es el aumento de la presión intraluminal a nivel del colon, que hace que se pongan los divertículos. Ahora, secundario a la obstrucción, los fenómenos se inician con distensión del apéndice por acumulación de la secreción normal de la mucosa, que aumenta la presión intraluminal. Entonces, al estar obstruida la luz appendicular, aumenta la presión intraappendicular. La distensión estimula las fibras nerviosas aferentes viscerales y produce anorexia. Una de las primeras manifestaciones de pacientes que tienen apendicitis se les va el apetito. El paciente les va a llegar con una molestia, no un dolor así intenso, sino una molestita que tienen ahí en el epigastrio, no tienen hambre. Ustedes deben llevar el interrogatorio: oye, ¿se te fue el apetito? ¿Tienes hambre? No, ¿dónde vamos? Tengo una mala molestia, no, no intensa, pero ahí está. No lo puedo descargar, ahí está. No es muy intenso, pero es molesto. Lo que disminuye la peristalsis por distensión súbita. Entonces, desde ahí comienzan ustedes a sospechar. Además, fiebre no tiene 37.2, si acaso una película de 37.4, 37.5, pero hasta ahí nada más. Al aumentar la distensión, se inflaman primero la mucosa y la submucosa por la rápida proliferación bacteriana secundaria a estasis de moco. Cuando la presión appendicular excede la presión venosa, se ocluyen los capilares, los linfáticos y las vénulas. El flujo arterial continúa
y produce incurgitación, edema y congestión vascular, porque no tiene salida por el edema que está a nivel linfático y a nivel venoso. El paciente comienza a tener náuseas, puede presentar vómitos, reflejos secundarios al dolor, y el dolor visceral se intensifica. ¿Sí? Entonces, el paciente comienza con falta de apetito, una molestia epigástrica, mesogástrica. Pasan las horas y el paciente va presentando febrícula, comienzan a aparecer náuseas, puede llegar a presentar uno que otro vómito, el dolor se va incrementando. Y muchas veces este momento van al médico, consultorio particular o a nivel institucional, o donde quieran, pero en ese momento van. Algunos llegan más temprano. Cuando llegan temprano, cuando está iniciando el dolor epigástrico, muchos médicos lo diagnostican como gastritis y le comienzan a dar tratamiento para la gastritis. Error. Esfuércense más, estudien al paciente, investiguenlo. Laboratorio, radiografías, ultrasonidos, no les va a servir de nada. Empiezan a mandar estudios a lo loco. La clínica es lo más importante. El diagnóstico de apendicitis aguda es clínico. ¿Sí? Cuando el proceso inflamatorio llega a la serosa y por ende al peritoneo local, el dolor se refiere y localiza en el cuadrante inferior derecho. Ya avanzó el proceso inflamatorio. Entonces, de ser un dolor que inició en el epigastrio y que corrió a la región periumbilical, o que inició en la región periumbilical y posteriormente se irradia hacia la fosa ilíaca derecha. Al disminuir la peristalsis intestinal, aumenta el número de bacterias que se adhieren a la pared intestinal. El aumento de superoxidantes, la disminución de macrófagos y libertad bacterianas ayudan a la translocación bacteriana. Entonces, estos cambios que se van presentando van haciendo que el paciente vaya incluso teniendo manifestaciones de sepsis. Hay ocasiones en que el dolor inicia en la fosa ilíaca derecha, súbito, ¡pum! Le digo a los residentes, y sobre todo en los hombres, es una apendicitis aguda por necrosis. Está obstruida la arteria appendicular. Lo operamos efectivamente, porque es una obstrucción apendicular, una obstrucción de la arteria appendicular que origina necrosis rápida del apéndice. Aquí no la clásica manifestación de epigastrio, mesogastrio, fosa ilíaca derecha, y inició bruscamente en la fosa ilíaca derecha. Bueno, esto se observa después de, valga la redundancia, observar miles de casos clínicos, ¿no? Se observan toxinas y se observa entonces fiebre, hay taquicardia y puede haber leucocitosis. Inicialmente no hay leucocitosis. Por eso, un laboratorio, yo nunca lo pido para diagnosticar apendicitis, porque si me reflejan o me reportan leucocitos normales, entonces no tiene apendicitis. Si le piden una simple de abdomen y la respuesta es normal, entonces no tiene apendicitis. ¿No? Pues no. O bien, si me reportan leucocitosis, entonces tiene apendicitis. Pues tampoco, puede ser otra cosa. ¿Sí? Conforme la distensión progresa, la distensión del apéndice, y excede la presión arteriolar, se forman infartos en el borde antimesentérico y entonces
se convierte en una apendicitis gangrenada o necrótica. Ya que es una arteria terminal, estos son los sitios de perforación. ¿Sí? Es lo que les decía yo cuando existe de inicio dolor en fosa ilíaca derecha, secundario, ¿no? Una obstrucción de la arteria appendicular, el dolor es intenso y localizado totalmente en el punto de manguera. Cuando hay perforación, puede sellarse con epiplón o con intestino adyacente. El proceso infeccioso se aísla y se forma un absceso. El mejor amigo del hombre, ¿quién es? El perro. ¿Eh? El perro. ¿No? Es el epiplón. Cuando existe una perforación anterior, en este caso, el epiplón va y tapa, trata de tapar el agujero. Entonces, se forma un masacote ahí, a eso se le llama plastrón. Cuando palpamos una masa, decimos que palpa un plastrón, y es que el epiplón fue a tapar, a tratar de localizar el proceso séptico para que no se disemine en todo el abdomen. Entonces el epiplón tapa, circunscribe el proceso. A veces alguna asa intestinal tapa el agujero, pero también llega el epiplón y lo cubre. ¿Sí? Entonces ya empezó a complicarse el asunto. Cuando esta barrera no funciona, es cuando se produce peritonitis generalizada. ¿Por qué? Porque no hubo epiplón que lo circunscribiera, que lo localizara. Y entonces se disemina a todo el abdomen. Entonces hablamos de una peritonitis generalizada. Ya el asunto, ya es dolor de hormiga, ¿verdad? Porque ya está afectando todo el peritoneo. Las complicaciones de la apendicitis aguda incluyen órganos vecinos como el ciego, el colon ascendente, el ilio, la trompa de falopio, el ovario. Hay una clasificación moderna de apendicitis de mayor utilidad para el cirujano, que es lo siguiente. En el 2004, 2014, no me acuerdo si es 2004 o 2014, no sé si es 2014, en un congreso internacional de la Asociación Mexicana de Cirugía General, en el pueblo viejo de Veracruz, se presentó el tema de apendicitis aguda y se habló sobre la clasificación. Al término de la presentación, alguien propuso que desapareciera esta clasificación, que era muy complicada. Qué complicada. Y que se pusiera nada más apendicitis no perforada y apendicitis perforada. Qué huevón salió. Apendicitis perforada y apendicitis no perforada. Pues no, porque eso no está reflejando el problema del paciente. Ahora manejan clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. No me gustan a mí esas clasificaciones. Yo prefiero esta. No perforada y perforada. La no perforada, a su vez, puede ser edematosa e hiperémica. También puede ser abscedada y flegmonosa. Puede ser necrótica. Pues vean ustedes cómo dentro de la no perforada hay 3 variantes, que no es lo mismo. Y dentro de la perforada está la abscedada con peritonitis localizada y la peritonitis generalizada. Entonces yo digo, una apendicitis perforada, bueno, el paciente no va a evolucionar igual cuando es una abscedada con peritonitis localizada que un paciente con peritonitis generalizada. ¿Sí? Estoy dando una idea mayor
de la magnitud del problema que trae el paciente. Y la apendicitis aguda reactiva es aquella que se presenta por lesión de otro órgano. Por ejemplo, una paciente que hace una ¿cómo se llama? El avión, un tiosalpinx, es decir, cuando la trompa de falopio del lado derecho se llena de pus, empezó con una salpingitis y termina con un tiosalpinx. Entonces se rompe este tiosalpinx y afecta al apéndice. Por eso dice apendicitis reactiva, está reaccionando a un proceso de otro órgano. No es que haya iniciado un proceso pendicular agudo en la misma apéndice, sino que es un proceso pendicular secundario a otro problema. Por eso dice apendicitis reactiva. Entonces vemos varias situaciones en que el paciente puede poner y que no sabríamos exactamente cómo se encuentra este abdomen si no tenemos esta clasificación. ¿Y la necrótica también puede causar peritonitis generalizada? No, está localizada, no está perforada. Está necrosada la pared, pero no está perforada, o no salen bacterias. Y finalmente tenemos la apendicitis crónica. Yo me acuerdo cuando estaba de residente, mencionaba que no existía la apendicitis crónica. Pero después los patólogos demostraron que sí existe apendicitis crónica. Son apendicitis que tratan a veces con antibiótico, que dejan en pauta ese proceso, pero ahí está. Claro, lo temprano va a volver a reactivarse y entonces sí se va a perforar. Pero de que existe, existe. Hay que evitar dejar a un paciente con una apendicitis crónica. Afortunadamente las mayores casos se complican, se perforan y dan manifestaciones, porque dejar una apéndice ahí en pausa, pues sí puede llegarse a complicar un poco. Entonces, esta clasificación nos dice exactamente cómo está el paciente. No es lo mismo operar un apéndice perforada que una no perforada. Y no es lo mismo operar una apéndice perforada con absceso y peritonitis localizada que una apendicitis con peritonitis generalizada. Puede dejar adherencias, va a ocasionar otros problemas más en toda la cavidad abdominal. Sí. Entonces, doctor, cuando ya está la peritonitis generalizada, el plastrón ya desaparece. Ya no. Cuando ya hay peritonitis generalizada, el plastrón, bueno, la bola que se forma con el epiplón ya no está presente. Bueno, no. Cuando el epiplón circunscribe, ya no hay peritonitis generalizada. ¿Por qué? Porque está circunscrito, el epiplón está tapando todo. Es una peritonitis localizada. Sí. Puede haber una peritonitis pélvica, que no está localizado hacia el hueco pélvico. Si generalizado es porque ya se jugó todo el material pulmonar, toda la cavidad. Ya no funcionó el tapón. ¿Cuál es el cuadro clínico? Y es aquí donde deben poner más atención. El diagnóstico es clínico. No se hace con ultrasonido, no se hace con laboratorio, no se hace con rayos X. El diagnóstico es clínico. Estados iniciales, extremos de la vida, pacientes que consumen esteroides, analgésicos o antibióticos, son los pacientes que pueden dar dificultades para llegar al diagnóstico. ¿Por qué? Porque se enmascara el cuadro. No es lo mismo cualquier proceso agudo en pacientes que toman esteroides o que toman analgésicos desinflamatorios de forma crónica, porque esto se altera. ¿Sí? El cuadro clásico se instaura en pocas horas. No es un proceso de días, es un proceso de horas. ¿Y el antibiótico también puede modificar el cuadro de dolor?
¿Perdón? El antibiótico también puede modificar el cuadro de dolor. ¿El qué? Antibiótico. ¿El qué? Antibiótico. Sí, claro. Claro que lo modifica. O sea que si llega, por ejemplo, un paciente que con estos síntomas que diagnostican una gastroenteritis, le dan antibiótico, va a retrasar la sintomatología, por así decirlo. Por esa razón, no se debe dar nada mientras no se sepa con exactitud qué tiene el enfermo. No tienes que dar nada para quitar el dolor. No tienes que dar nada para bajar la fiebre. Tienes que investigar por qué tiene dolor, por qué tiene fiebre y quitar la causa, no el síntoma dolor ni la fiebre. Al quitar la causa, desaparece el dolor y la fiebre. Si no te mascaras el cuadro, nunca se debe dar nada en ningún caso, en ninguna patología. Mientras no se sepa qué tiene el enfermo, no hay que dar nada. ¿Qué van a tratar si no saben lo que tiene? ¿Sí? Nada más por dar, para calmarle el dolor. No, pues el dolor no hay que quitarlo, el dolor nos está avisando que algo está pasando. Ahora, ya diagnostiqué al paciente, ya sé que tiene apendicitis, tiene dolor. Ahora sí le quito el dolor. Quitar el dolor es obra divina, decía Hipócrates. Pero no antes. ¿Sí? Entonces, ya sé lo que tiene, ahora sí, inicio antibiótico, inicio analgésicos, inicio antipiréticos, ¿verdad? Pero solo hasta saber qué es lo que tiene el paciente, antes no. El dolor migratorio es el signo cardinal de la apendicitis aguda. Así tenemos, por ejemplo, que el inicio puede ser en el epigastrio o en la región umbilical y migra hacia la fosa ilíaca derecha. Algunas veces el dolor se presenta en fosa ilíaca derecha, inicialmente, como les había comentado, cuando el paciente tiene una oclusión brusca, súbita de la arteria appendicular, porque va a originar necrosis rápida. La anorexia es con frecuencia el síntoma que se presenta antes del dolor. El paciente comienza con falta de apetito, no tiene hambre, pero aún no tiene dolor. Ustedes tienen que investigar bien eso. Recuerden que el interrogatorio es un arte. Interrogar a los pacientes es un arte. Por eso es importante la clínica propedéutica. En ocasiones se presenta vómito, el cual es escaso. Muchas veces nada más arquean a los pacientes. O sea, no, y sale todo, no. Arquean y sale contenido gastrobiliar. Y no modifica el cuadro doloroso. Cuando el vómito precede al dolor, es dato de obstrucción intestinal. Ojo, aquí el vómito es después del dolor, pero cuando el vómito se presenta antes de aparecer el dolor, entonces es signo de obstrucción intestinal. En niños, la anorexia puede estar ausente y la diarrea presente. Los hábitos de defecación son poco útiles para hacer el diagnóstico. Siempre es más difícil hacer un diagnóstico a los niños. Imagínense un niño de 1 año o 2 años que no habla, no. Es como las personas que hablan puro dialecto. Pero como médicos ustedes tienen que aprender a comunicarse con ambos. En el caso de los bebés, pues a través de un interrogatorio indirecto con la madre. En el caso de las personas adultas que no hablan español, a través de un intérprete. Luego los intérpretes se les ponen de su cosecha. Y uno se da cuenta, no, espérame. Dile solamente las palabras que te digo, por favor. A ver, dile. Dice el doctor que dónde empezó el dolor. Claro, no. Dile. Dice el doctor que pongas tu dedo donde comenzó el dolor. No.
Pues tienen que ser muchos ustedes también en su interrogatorio, porque a veces los intérpretes también interpretan a uno como médico y le dicen al paciente lo que creen que uno quiere saber. Por eso les digo, no, textualmente, tal como te lo digo, las mismas palabras. Y voy despacito, a ver, dime eso, ahora dime el otro, ahora el otro. Me tardo más, pero es la única forma. El apéndice inflamado cerca de la vejiga puede ocasionar síntomas urinarios. Infecciones de vías urinarias o enfermedad inflamatoria pélvica no descartan apendicitis aguda. Esto es, se pueden presentar dos o tres patologías al mismo tiempo. Una persona puede tener apendicitis aguda y puede tener además infección de vías urinarias. ¿Sí? Puesto que hay coexistencia en un 15% de los casos. Entonces, el que haya un padecimiento no quiere decir que excluya a la apendicitis aguda. Puede ser eso y esto. Yo he operado con diagnóstico preoperatorio colecistitis aguda, apendicitis aguda e infección de vías urinarias, de los comunico los familiares. Tengo que operar de esto y de esto. ¿Sí? Obviamente la infección de vías urinarias no se opera, se trata. Pero la colecistitis aguda y la apendicitis aguda se tiene que operar en el mismo tiempo. ¿Al mismo tiempo funcional? Los signos vitales casi no sufren modificaciones. El pulso normal o ligeramente elevado, sobre todo al principio. Obviamente cuando el paciente está en sepsis abdominal, está perforado y está complicado, pues entonces vamos a tener estado de shock, vamos a tener hipotensión, vamos a tener aumento de la frecuencia del pulso, en fin, estamos hablando del principio, casi no hay modificación. Temperatura normal o incrementa 1 grado centígrado en casos de epidemia, sospechar apendicitis aguda perforada. Cuando ya hay fiebre, ya se perforó. Estoy hablando de fiebre de 38,5, de 39. El aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, la hipotensión arterial, deshidratación, oliguria y fiebre. Pensar en la apendicitis aguda con sepsis abdominal. Este ya es una complicación. El paciente ya está séptico, ya está infectado. Esto ocurre, jóvenes, en horas, no en días. Aunque hemos tenido pacientes hasta de 8 días de evolución, no, ya nos llegan súper complicados, pero vivos. Después de mucho tiempo el paciente se muere. Y si no se muere por el tiempo transcurrido, después se nos muere por las complicaciones que presentamos. Hay hiperalgesia en la fosa ilíaca derecha, aumento del tono muscular, el denominado abdomen de madera o resistencia muscular. Palpación profunda del abdomen muestra dolor en fosa ilíaca derecha en un 98% de los casos. Y el signo de descompresión brusca positiva indica irritación peritoneal o von Blumberg. Recuerden ustedes que habíamos comentado que los signos de irritación peritoneal, como lo vimos en clínica propedéutica, ustedes no lo vieron, pero tienen que saber, son hiperalgesia cutánea, dolor a la descompresión, los signos de von Blumberg, signo de Robson, dolor en el sitio de McMurray, náusea, vómito, fiebre. Todas esas son manifestaciones de irritación peritoneal. En el apéndice retrocecal, los datos clínicos habituales pueden ser menos evidentes. Como no están directamente en contacto con peritoneo, las manifestaciones que acabo de mencionar no son muy evidentes. ¿Cómo le hago para descartar la posibilidad de una apendicitis retrocecal? Muy sencillo. Me voy más hacia lateral y palpo atrás del ciego. Y realmente no tiene dolor. Si el palpo viene, sí tiene dolor, pero no tanto. Pero si la apéndice retrocecal y yo palpo atrás, el paciente manifiesta dolor intenso.
Entonces, sí es posible diagnosticar apendicitis retrocecal. Alguna vez en alguna sesión de cirujano con el hospital me dijeron, es que eso es muy difícil hacerlo. Y yo, no, ustedes saben, pero a mí me cuesta trabajo hacer ese diagnóstico. Si a ti te cuesta trabajo, pues tú estás explorando bien su paciente. Se debe palpar el abdomen buscando los siguientes signos que ya les tenemos. Signo de McBurney, que es el dolor en el punto de McBurney. Signo de Lance, dolor en el punto de Lance. Ya recordarán dónde está el punto de Lance. Signo de von Blumberg, que es la descompresión brusca. Signo del psoas, que es la extensión de la extremidad y compresión en el cuadrante inferior derecho. Signo de Roxing, cuando se palpa del lado izquierdo y el dolor se manifiesta en la rodilla derecha. Signo de Capurro. Se hace palpación en la profundidad ante los superiores del lado derecho y el dolor. Signo talopercusión con la pierna extendida en el talón, en un golpecito, y ese es el signo de talopercusión positivo. El signo del obturador, se rota el muslo y flexiona la extremidad. ¿Sí? El paciente se rota el muslo y el paciente manifiesta dolor. El signo de Dunphy también puede estar. ¿Perdón? El signo de Dunphy también puede estar presente. El signo de Dunphy. ¿Cuál es el? Ante movimientos como la tos aumenta el dolor. Bueno, como yo que soy paciente. Lo que aumenta la presión intraabdominal va a originar dolor. Bien, aquí tenemos en el primer dibujo la flexión del muslo y la rotación que corresponde al signo del obturador. Abajo, el signo de Roxing. Hace presión en la costilla izquierda. Y eso rosa significa del lado derecho. Del otro lado, signo de la descompresión, suelta, y el paciente tiene dolor. Puede palpar una masa difusa, un aumento de consistencia y doloroso en la rodilla derecha, y sospechar la presencia de apendicitis abscesada y peritoneurosis localizada. Es un plastrón formado por artritis, por epiplón, por la penicilina. Hay un absceso localizado. Y se palpa el plastrón, se palpa una bola ahí, y esto corresponde a una apendicitis perforada emplastonada. La auscultación del abdomen identifica el pericartismo intestinal, que en fases iniciales se encuentra disminuido, pero en fases avanzadas, tardías, no hay peristalsis, hay una parálisis intestinal. Bueno, diagnóstico, nos vemos mañana.